Bueno, aquí estoy en un editor de texto y lo único que hice fue crear un archivo que se llama cinetica.enzimática.py para que sepa que es de Python. Y aquí al lado nada más tengo un intérprete para ir ejecutando el código y viendo el resultado. Entonces aquí vamos a iniciar importando matplotlib y numpy. Entonces ponemos import matplotlib.pyplot como plt. Y luego también importamos numpy como np. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es definir tres funciones, que estas funciones van a ser las tres ecuaciones diferenciales a las que llegamos. Entonces aquí nada más un paréntesis. En la explicación del video yo les mencionaba que la tasa de las tasas de cambio, la tasa que iba del complejo a la descomposición del complejo, a la enzima y el soluto, le llamamos K-1, K subíndice -1. Sin embargo, pues en Python si yo lo pongo así, va a interpretar el menos como una resta. Entonces vamos a llamarle K3. Entonces, después de aclarar eso, aquí vamos a definir las funciones. Primero, para cómo cambia el complejo, vamos a llamarla DC. Y aquí vamos a pasarle todas las variables sin importar que las usemos o no. Entonces, la enzima total, el complejo, el soluto, el producto. Y aquí las tasas K1. Aquí sería la tasa K-1, pero vamos a llamarle K3. Y finalmente la tasa K2, que era la que iba pues del complejo al producto. Y aquí simplemente en esta función, en un return, vamos a hacer el cálculo, ¿no?, de esa primera ecuación diferencial que describía el cambio del complejo, que era K1 multiplicado por la enzima total menos el complejo, y esto multiplicado por el soluto. Y le restábamos K-1, es decir, aquí es K3 en este script. Y lo multiplicamos eso por la concentración del complejo menos K2 multiplicado por la concentración del complejo. Y abajo vamos a definir la ecuación de cómo cambiar el soluto de S y vamos a pasarle la misma lista de argumentos. Y aquí en un return lo que tenemos que poner es K-1, es decir, K3 multiplicado por la concentración de complejo menos K1 multiplicado por la enzima total menos el complejo, y esto multiplicado por el soluto. Y finalmente definimos una función de p que vamos a pasarle en la misma lista de argumentos, y aquí el cálculo es simplemente multiplicar la tasa K2 por la concentración de complejo. Y listo. Ya tenemos nuestras tres ecuaciones diferenciales. Y ahora para graficar este sistema lo que necesitamos es aplicar algún método de integración. Vamos a aplicar el método de integración de Euler, que ya lo vimos en otras prácticas, y que simplemente es una aproximación lineal. Entonces para este método teníamos que tomar un pasito de tiempo que vamos a llamar delta t, y le vamos a dar un valor de 0.001. Y también para el método de Euler necesitamos definir unas condiciones iniciales para nuestras variables. Entonces vamos aquí a ponerlas. Vamos a darle un valor inicial a la enzima total de 1. Al complejo en el tiempo 0 vamos a darle un valor de 0. Al soluto en el tiempo 0 vamos a darle un valor de 10. Al producto en el tiempo 0 vamos a darle un valor de 0. Y ya. Y bueno, además también tenemos que definir pues los valores de nuestras tasas K1, K2, K3. Entonces aquí vamos a poner K1, vamos a darle un valor de 30. A K3, que era la K-1, vamos a darle un valor de 1. Y a K2 vamos a darle un valor de 10. Y entonces aquí abajo, nada más para recordar en qué consistía el método de integración de Euler, pues voy a poner un ejemplo. Si nosotros quisiéramos saber cuál va a ser la concentración del complejo en el siguiente tiempo, el complejo en el tiempo 1, lo que tenemos que hacer es tomar la cantidad de complejo que tenemos en el tiempo anterior, en este caso en el tiempo 0, y a eso sumarle el delta t multiplicado por una pendiente que va a estar descrita por la ecuación que tenemos aquí, pero esa ecuación de C evaluada con los tiempos, con el tiempo anterior. Entonces aquí le pasaríamos la enzima total, que la enzima total pues es una constante, entonces esa no varía. Y aquí le pasaríamos C0,
la concentración del complejo en el tiempo cero, la concentración luego del soluto en el tiempo cero, del producto en el tiempo cero, y los parámetros K1, K3 y K2. Y esa sería nuestra aproximación de Euler para poder calcular la concentración del complejo en un tiempo después. Aquí abajo, nada más para completar esto, voy a poner cómo serían los cálculos para las otras. Entonces, para el soluto en el tiempo 1, aquí sería S0. Y aquí voy a copiar lo que tenemos arriba, pegarlo. Y aquí, nada más en lugar de que usemos la función de C, aquí sería la función de S. Y abajo vamos a poner la del producto en el tiempo 1, que aquí sería P0 más esto mismo, solo que aquí sería la función de P. Y finalmente también podríamos calcular cuánta enzima en estado libre hay en cada paso del tiempo. La enzima en estado libre va a ser la enzima total menos la que está en el complejo. Entonces simplemente sería hacer ese cálculo, sería tomar el valor de enzima total y a eso restarle lo que tenemos en el complejo en el tiempo anterior. Entonces ahora para ver los valores esto y nada más ver si funciona como esperamos, vamos a poner aquí unas expresiones print para ver sus valores. Aquí voy a usar esta sintaxis que pues para poder meterle un valor numérico a un string podemos usar este signo de porcentaje y luego le pasamos este punto 2 que indica que queremos que ese valor lo ponga con dos decimales y la f indica que el valor que le vamos a lanzar a enviar es un flotante, de tipo flotante. Y para decirle qué valor queremos, después de cerrar los paréntesis, ponemos otro signo de porcentaje y luego entre paréntesis ponemos el nombre de la variable, que en este caso sería C1. Y ya con eso podríamos imprimirlo. Entonces vamos a hacer lo mismo para las demás. Y listo. Bueno, entonces si yo imprimo esto, si yo ejecuto este código, aquí al lado podemos ver el resultado y vemos cómo pues sí cambiaron los valores, ¿no? Nosotros iniciábamos con 0 complejo, aquí teníamos que teníamos 0 complejo y ahora después del primer paso ya tenemos que se formó cierta parte de complejo. Para el soluto pues teníamos que era 10 y ahora ya disminuyó. Para el producto no hubo cambios porque pues todavía no había nada de complejo, entonces pues nada se convierte en producto. Y la enzima se mantuvo igual porque estamos haciendo el cálculo con los valores previos, ¿no? Acuérdense. Entonces el cambio en la enzima total se va a ver reflejado hasta la siguiente iteración. Ok, entonces ya tenemos esto. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer es repetir estos pasos muchas veces, ¿no? No solamente para un paso. Entonces la idea va a ser tratar de meter todo esto en un for loop y repetirlo e ir guardando los valores. Entonces aquí pues voy a comentar nada más todo esto porque ya no nos va a servir. Esto solo era para explicar lo que vamos a hacer. Pero ahora lo que queremos es que vamos a hacer una dinámica entre un intervalo de tiempo. Entonces, ese intervalo de tiempo vamos a definirlo con dos variables. Entonces, tiempo mínimo, tmin, que vamos a ponerle un valor de 0, y tmax, que vamos a darle un valor de 2. Entonces, queremos ahora ejecutar la dinámica enzimática en un intervalo pues, de dos tiempos, ¿no? De dos unidades de tiempo. Sin embargo, nosotros queremos que en ese intervalo de tiempo haya saltitos de tiempo de tamaño delta t, que ya habíamos definido aquí. Entonces, para saber cuántos cálculos va a haber en ese intervalo de tiempo, a partir de este valor de delta t que le dimos, pues podemos hacer el cálculo simplemente pues tomando el t máximo menos el t mínimo. Y esto lo dividimos entre delta t, ¿no? Y entonces en este caso tendríamos 2000 pasos. Entonces ahora para nuestra gráfica nosotros vamos a necesitar una lista que tenga todos esos valores, ¿no? Justamente porque eso va a ser lo que va a estar en nuestro eje de las X. Entonces para crear esa lista vamos a hacer una lista por comprensión que simplemente pues abrimos corchetes y por ejemplo para hacer una lista por comprensión que vaya del 0 al 9 podríamos poner i for i in range 10. Y eso me genera una lista pues que va del 0 al 9, ¿no? Esta en realidad pues es
no sirve en este caso. Podríamos simplemente poner list range 10, que sería más simple, y tendríamos lo mismo. Pero lo que queremos hacer aquí no es una lista que vaya pues del 0 al 9, sino nosotros queremos una lista que vaya tomando los pasitos de tiempo delta t. Entonces, nosotros, por ejemplo, querríamos una lista que fuera del .001 y luego .002, .003, .004 y así, ¿no? Entonces, para hacer eso, aquí lo único que tendrá que hacer sería multiplicar este i por nuestro delta t. Entonces, delta t por i, y si yo ejecuto esto, ahora sí tengo una lista que va del 0, luego 0.001, .002 y así, ¿no? Bueno, aquí ya está para 10, pero nosotros lo que queríamos era 2000 pasos. O más bien, pues el número de pasos que nos indiquen nuestras variables que vamos a definir aquí, que van a determinar el intervalo de tiempo total y los pasitos. Entonces, simplemente este valor vamos a pasárselo aquí en lugar del 10. Sin embargo, Python se va a quejar si yo ejecuto esto nada más así, porque me va a decir que la función range no recibe flotantes, porque pues esto me regresa un flotante, esta expresión. Entonces, para obtener un entero vamos a poner la función round. Y ahora si ejecuto esto, ya se ejecuta bien. Y aquí la lista que me arroja es una lista que igual no toma pasitos de .001 en .001. Y en total lo que tendríamos es una lista de longitud 2000. Entonces vamos a guardar esta lista que creamos en una variable que se va a llamar t mayúscula. Bueno, ya tenemos lo que va a ser nuestro eje de las X de la gráfica, pero nos faltan pues los valores interesantes, ¿no? Los valores de las variables, ¿no? Del complejo, soluto, producto y enzima. Entonces para eso vamos a hacer un for loop, pero nosotros queremos guardar todos esos valores, ¿no? Entonces vamos a crear unas listas que van a guardar los valores pues de nuestros calculitos. Entonces la lista para el soluto se va a llamar S, y estas listas las vamos a inicializar con el valor inicial, los valores iniciales que definimos aquí arriba, ¿no? En las condiciones iniciales. Entonces aquí a esta lista yo le voy a pasar S0 como el único valor. Y luego voy a crear otras para el complejo, igual con C0, para el producto que se va a llamar P mayúscula, y P0 va a ser el único elemento, y para la enzima, que el valor inicial de la enzima en estado libre va a ser la enzima total, ¿no? Iniciamos en un estado donde no hay nada de complejo. Entonces, con esto ya tenemos unas listas con un solo elemento con la condición inicial. Y el chiste del for loop va a ser que vamos a ir haciendo los cálculos y vamos a ir llenando estas listas para tener al final unas listas pues ya con toda la historia de la dinámica. Entonces aquí abajo vamos a poner el for. Entonces for i in range, y nosotros queremos los 2000 pasitos. Vamos a usar la longitud de la lista t, de la lista de tiempo que ya creamos. Entonces aquí vamos a ir agregando los valores a las listas, y para eso usamos s, bueno, el nombre de la lista, y luego append. Y la función append va a ir agregando esos elementos hasta atrás de la lista. Y aquí entre los paréntesis del append vamos a poner pues los cálculos, ¿no? Estos cálculos que habíamos dicho acá. Entonces aquí tendríamos que calcular, en este caso para el soluto, pues el soluto que tenemos en el tiempo previo, y el que tenemos en el tiempo previo va a ser justamente el que esté dado en el índice i, ¿no? Aquí este for loop va a iniciar con el índice 0, ¿no? Va a iniciar con el valor 0 y va a tomar el valor 0. Entonces, si yo le accedo a la lista S, al elemento i, voy a estar accediendo al primer elemento de esa lista, ¿no? Que en este caso pues es el valor con el que lo inicializamos, ¿no? El S0. Entonces, justamente para nosotros agregar el tiempo S1, queremos acceder a ese valor previo. Entonces, pues eso es conveniente. Entonces, aquí ya estamos accediendo al valor previo. Y lo que tendríamos que hacer es aquí sumarle delta t multiplicado por nuestra función de S. Y está evaluada en el tiempo previo también. Es decir, aquí tomamos la enzima total y luego tomaba como argumento el complejo, y otra vez en el tiempo previo, es decir, en el índice i, y soluto en el índice i, y producto en el índice i.
Y aquí finalmente le pasamos pues las tasas de reacción, que esas pues son constantes, pero aquí sí importa el orden que le pongamos. Tiene que ir en el orden en que las definimos aquí arriba en la función. Entonces primero va K1, luego K3, que era la K-1, y finalmente K2. Y ya con esto este sería nuestro cálculo para cuánto soluto va a haber en el siguiente tiempo. Entonces aquí podríamos hacer lo mismo para las siguientes variables. Aquí voy a copiar esta línea y la voy a pegar y simplemente voy a cambiar. Aquí esta va a ser para el complejo, aquí en lugar de tomar el valor inicial del soluto va a ser del complejo, y aquí en lugar de evaluar la función de S va a ser la función de C. Y aquí esta va a ser para el producto, aquí la lista del producto y aquí de P. Y finalmente para la enzima E, la lista E, aquí ponemos el append y aquí es un cálculo distinto que simplemente es restar la enzima total menos el complejo que teníamos en el tiempo previo, en el índice I. Y listo, ya con eso tendríamos nuestros cálculos. Si yo ejecuto esto, pues no va a pasar nada porque pues no estamos imprimiendo nada. Bueno, si yo aquí en el intérprete le digo que le mando S, pues aquí tengo una lista que va a tener 2000 valores y todos estos valores pues son los calculitos, ¿no? Justamente que estamos haciendo aquí.